Muy buenas a todos y bienvenidos a Mundo Azul. Bueno, pues ya estamos aquí un día más y hoy tenemos un tema interesantísimo, un tema muy controvertido, un tema del cual se ha hablado mucho. Hoy vamos a hablar de esa teoría, de ese pensamiento, de esa creencia de que en el pasado, en la antigüedad, en un momento remoto de la historia, hubo gigantes. Y no gigantes solamente así dispersos por todos los lados, sino realmente se cree que hubo una raza repartida por el mundo de gigantes. Antes de nada quiero recordaros que para apoyar el canal deis a like, me comentéis todo lo posible, todos vuestros aspectos, todas vuestras opiniones, las experiencias que habéis tenido, todo en general, que veáis el vídeo hasta el final para que podáis sintetizar adecuadamente la información y sobre todo que para que si luego tenéis una pregunta probablemente durante todo el vídeo pueda ser contestada. Y también me gustaría que clicarais en la pestaña de comunidad, ya que os pregunté hace un par de días, como estaréis viendo ahora por aquí, que lo estará colgando Candela, en esa encuesta os pregunté si vosotros creíais en los gigantes, y ya lo veis como de forma casi prácticamente unánime, con más de 80 votos, habéis dicho que sí, que creéis en que en la antigüedad existieron los gigantes. Vamos hoy a poder ver, a poder intentar hacer un pequeño repaso, un pequeño análisis, como siempre hacemos, de lo que durante los milenios, a través de la historia del ser humano, ha podido haber esa recopilación de información acerca de los gigantes. En la mitología universal, los gigantes son criaturas humanoides de tamaño y fuerza prodigiosos. Son seres legendarios que aparecen en las historias de muy diferentes razas y culturas. Suelen ser violentos y se dice con frecuencia que aplastan y comen humanos. Otros, sin embargo, son simpáticos e inteligentes. Es posible que las historias de los gigantes provengan de restos de antiguas civilizaciones. Saxo Grammaticus, historiador anglosajón, por ejemplo, argumentaba que los gigantes tenían que existir porque ninguna otra cosa explicaría los grandes muros o monumentos de piedra y estatuas de tamaño y peso colosal, similares en el poema anónimo anglosajón El navegante, que habla de altos muros de piedra que eran obra de gigantes. Desde tiempos antiguos, los gigantes han sido un tema controvertido entre historiadores, antropólogos y científicos, así como para investigadores del mundo del misterio. Los Kinametsin. Los Kinametsin es un término que se refiere a una raza de gigantes en la mitología de Mesoamérica, particularmente entre los pueblos nahuas. En la mitología mexicana, con las leyendas de los soles, los Kinametsin fueron la humanidad creada durante el sol de la lluvia. Su gobernante, de acuerdo con algunas versiones del mito de Era Tetlococ. A los Kinametsin se les atribuía ser los constructores de la ciudad de Teotihuacán, sobre el que se levantó el principal templo a la serpiente emplumada, en Cholula. Los tezcaltecas relataban que en tiempos cercanos a la conquista española, ellos mismos habían luchado contra los últimos Kinametsin. En el libro titulado Historia verdadera de la conquista de la Nueva España, escrita por Bernal Díaz del Castillo, se encuentra este pasaje que hace alusión a supuestos gigantes que habitaron las tierras de los indígenas mexicanos. Los Nefilim. Los Nefilim eran una legendaria raza de gigantes híbridos surgidos como resultado de la unión antinatural entre ángeles malvados, o sea, demonios, y mujeres humanas, los cuales habrían existido en la época de los patriarcas Enoc y Noé. Además, estos gigantes también son mencionados en pasajes como Ezequiel y deuterocanónicos
Estos gigantes eran agresivos y produjeron muchas guerras y problemas en la humanidad. Los Jotun. En la mitología nórdica, los Jotun eran una raza de gigantes con fuerza sobrehumana, descritos como la oposición a los dioses, a pesar de que con frecuencia se mezclaban o incluso se casaban con ellos. Su residencia o fortaleza es conocida como Utgard y está situada en Jotunheim, uno de los 9 mundos en la cosmología nórdica, separando a Midgard, el mundo de los hombres, por altas montañas y densos bosques. Cuando viven en otro mundo que no sea el suyo, parecen preferir cuevas y lugares oscuros. El primer ser viviente, formado en el caos primitivo, conocido como Ninhunnagap, fue un gigante de tamaño monumental llamado Ymir. Los gigantes representaban la fuerza del caos primitivo y de la indomable y destructiva naturaleza. Su derrota a manos de los dioses representa el triunfo de la cultura sobre la naturaleza, aunque por el costo de la eterna vigilancia. Gigantes patagónicos. Los patagones o gigantes patagónicos son un pueblo mítico de gigantes que apareció en los primeros informes europeos sobre la costa austral de América del Sur, región que por ello recibió el nombre de Patagonia. El pueblo indígena al cual se refiere exonimio en las Aniquens de Tehuchel. Las primeras menciones del término aparecen en el relato del viaje de Fernando de Magallanes alrededor del mundo, escrito por Antonio Pigafetta, uno de los pocos supervivientes de la expedición. En las crónicas se afirma haberlos visto en la costa de la bahía de San Julián, antes de arribar al estrecho, en otoño austral de 1520. En 1579, Francis Fletcher, el capellán del barco de Sir Francis Drake, informó haber avistado patagones de una gran estatura. En 1590, Anthony Knivet afirmó que había visto cadáveres de 12 pies, o sea, 3,7 metros de largo, en la Patagonia. También en 1590, Williams Adam y un inglés a bordo de un barco holandés que dio la vuelta a las islas de la Tierra del Fuego informó igualmente de un encuentro violento entre la tripulación de su barco y nativos anormalmente altos. En 1766, a su regreso a Gran Bretaña, se filtró un rumor sobre que la tripulación del HMS Dolphin, capitaneada por el comodoro John Byron, habría visto a una tribu nativa de la Patagonia de 9 pies de altura, o sea, 2 metros y 70 centímetros, cuando pasaron por allí en su circunnavegación del globo. Los titanes. En la mitología griega, los titanes, masculino, y titanides, femenino, eran una raza de poderosas deidades que gobernaron durante la legendaria Edad de Oro. Los titanes fueron 12 desde su primera aparición literaria en la Teogonía de Hesiodo, aunque en su biblioteca mitológica, Apolodoro añade una 13ª, Dione, desdoblamiento de la titánide Tea. Posteriormente, los titanes engendraron una segunda generación, destacando los hijos de Hiperión, Helios, Eo y Selene, y las hijas de Ceo, Leto y Asteria, y los hijos de Japeto, Prometeo, Epimeteo, Atlas y Menecio. Los titanes predecieron a los 12 dioses olímpicos, quienes, guiados por Zeus, terminaron derrocando a los titanes en la Titanomaquia, Guerra de los Titanes. La mayoría de ellos fueron entonces encarcelados en el Tártaro, la región más profunda del inframundo. Se ha descrito a los titanes como fuertes y de altas envergaduras, como gigantes, poderosos, que dominaron la Tierra durante largo tiempo. Enkidu. Enkidu es un personaje de la mitología sumeria, compañero de aventuras del rey y héroe mitológico Gilgamesh. Su leyenda narra que, en la vista de la fuerza y la gran vanidad de Gilgamesh, la diosa Aururu decide crear una criatura capaz de vencer en combate al rey sumerio.
Entonces forma a Enkidu a partir de la arcilla y lo envía a la tierra. Se describe a Enkidu como un ser extremadamente alto y fuerte, un verdadero gigante creado para vencer a su oponente. Goliat. Según la Biblia, fue un guerrero gigantesco filisteo, derrotado por el joven David en combate individual. La frase David contra Goliat ha adquirido un significado muy popular, denotando una situación en desequilibrio, una competencia en la que el oponente más pequeño y más débil se enfrenta a un adversario mucho más grande y más fuerte. Goliat, de acuerdo con la narración bíblica, fue un gigante de la ciudad de Gat y paladín del ejército filisteo, que durante 40 días asedió los ejércitos de Israel. En dicha historia fue derrotado y herido por David con una honda y una piedra y fue decapitado con su propia espada. Goliat era extraordinariamente alto para la media, incluso para los estándares actuales. Los escritos cifran su estatura en 6 codos y 1 palmo, o sea, 2,97 metros. Su cota de malla de cobre pesaba 5.000 siclos, o sea, 57 kilos, y la hoja de hierro de su lanza 600 siclos, o sea, 6,8 kilogramos. Según el primer libro de Samuel, capítulo 17, párrafo 4, 5 y 7, era uno de los Refaim, Nefilim. Los Mairuak. Los Mairú o Mairuak en plural en euskera eran, según la mitología vasca, gigantes, constructores de dólmenes y cromelets. A menudo se les asocia con las lamias. A los Mairú se le atribuye la construcción de ciertos dólmenes y cromets, con los que Ibañeta y Zurragamundi, Navarra, los de Oirazún, Guipúzcoa, los del monte Bulunza, en Mendive, tales construcciones que se deben a las compañeras femeninas de las maides, es decir, las lamias. Y así un sinfín de relatos y menciones sobre gigantes, una raza particular que habitó la Tierra hace muchísimo tiempo. Pero la pregunta es, ¿qué cierto hay en todo esto? Bueno, pues como veis es increíble, es un tema sumamente apasionante. A mí la verdad es que el tema de los gigantes entra de lleno y entroncando con muchas partes del misterio, teniendo en cuenta que, bueno, pues según la encuesta que, como digo, hemos hecho en la pestaña de comunidad y según otras muchas personas que yo he hablado, es probable, quien dice que no, que existiera, no sé si a lo mejor una raza como tal, y que la gente sobreentendiera a la gente alta como gente de una raza alta, o que probablemente existiera algo así en tiempos muy remotos, casi antidiluvianos, como se suele decir, ¿no? Y que bueno, ahora no, obviamente, en esos tiempos a la gente alta se les asociara con esas míticas historias de las antiguas razas de los gigantes. Pero hay cosas que a mí me gustaría explicar. Hay una cosa que es muy común en la explicación antigua de por qué había ese tipo de gente tan alta, y es una enfermedad que seguro que muchos de vosotros conocéis, que es el gigantismo, que es una enfermedad hormonal causada por la excesiva secreción de la hormona del crecimiento. Durante la edad del crecimiento, antes de que se cierren la epífisis del hueso, si ocurre después recibe el nombre de acromegalia. Los individuos afectados por cualquier tipo de gigantismo representan debilidad muscular y problemas vasculares en las piernas, los más altos. Esto es el gigantismo. Pero bien, aquí hay que hacer algo de carácter muy concreto, que es, no todas las personas altas sufren gigantismo. Ahora bien, muchas personas muy altas, o sea, sí, estamos hablando de más de 2,10 metros, de 2,15 metros, que los hay, amigos míos, que hay gente así, sufre gigantismo, probablemente. Pero el gigantismo es una enfermedad que se ve a la legua, o sea, tienen los brazos excesivamente grandes, la cara muy desproporcionada, las piernas, el fémur extremadamente largos, los pies súper grandes, son como muy desproporcionados. Eso no quita para que a lo mejor haya gente alta, que aunque tú las veas muy alta y muy grande, sean proporcionados en su altura, no tengan los brazos excesivamente largos, ni las piernas excesivamente largos, y luego no tengan problemas, aunque sí que es verdad que hay una tendencia, pero eso es
el problema de la gravedad y del mundo en el que vivimos, que la gente normalmente, al ser tan alta, siempre empieza a tener problemas cardiovasculares, según a medida que van siendo más altas, y ya no solo problemas cardiovasculares, sino también problemas de circulación, problemas de infartos, problemas, sí, cardiovasculares, pero quiero decir, no solo el tema de a lo mejor tener mala circulación, sino problemas que acarrean una serie de consecuencias de que por regla general, tanto a nivel de gigantismo como a nivel de gente alta, por regla general suelen tener muchísimos problemas de hueso, de articulaciones, de músculos, suelen sufrir, igual que la gente que tiene enanismo, ¿vale? Pero, como digo, hay que hacer una puntualización muy grande, que es que no todo aquel que es alto sufre gigantismo, pero sí que los que normalmente superan los 2,15 metros, los 2,20 metros, que los hay, amigos, que son... Bueno, yo no los he visto nunca, pero los hay, ¿vale? Jugadores de baloncesto y jugadores de baloncesto que son prácticamente enanos en comparación a esta gente que son súper alta, sufren gigantismo, pero otros que no. Y aquí tengo un caso que es Robert Pershing Waldorf, que llegó a la medida de 2,72 metros. Y como he mencionado, nadie ha conseguido destronarle todavía, que nació el 22 de febrero de 1918 en Illinois. Este estadounidense habría hecho hoy más de 100 años si no hubiera muerto en 1940 cuando solo tenía 22 años. Este hombre es el más alto del mundo. Ha sido, mejor dicho, ya no existe, obviamente ya falleció con 22 añitos, producto de la enfermedad del gigantismo. Estamos hablando de 2,72 puñeteros metros, ¿vale? Eso es una barbaridad, eso es más grande que un semáforo. O sea, es que quiero entenderos, o sea, no un semáforo de estos que hay en las ciudades que son muy grandes, sino un semáforo de estos chiquititos, pequeños de la calle. Bueno, pues ese tío era más alto, se apoyaba en los semáforos, de hecho hay fotos, ¿vale? La gente normal le llegaba casi por las rodillas o por a medio muslo, era increíble, o sea... Ese hombre nadie le ha conseguido superar, ¿vale? Pero, como digo, no todo el mundo que es alto sufre gigantismo. Y aquí hay un caso que os quiero puntualizar, que es el de Angus MacSickle, que nació en 1825, Escocia, el 8 de agosto, y murió en 1863, en Nueva Escocia. Fue conocido como el verdadero gigante más alto de la historia, es decir, el hombre más alto sin gigantismo. El libro de los récords le metió dentro en 1981, que lo reconoció como el hombre natural más alto de 2,36 metros, y el hombre más fuerte que haya existido, y el hombre no obeso con el mayor torso o pecho, de 200 centímetros. Este último no tiene gigantismo y mide 2,36 metros. ¡Enorme! Enorme, 2,36 metros es, bueno, creo que es justo el techo de mi casa, ¿vale? Os podéis imaginar qué cacho de pedazo de altura, es increíble. Bueno, pues este tipo de personas siguen andando por la calle, y aquí me dirán, la gente más ortodoxa, la gente que ama más la ciencia o la versión oficialista. Julio, imagínate que hay gente así en la antigüedad y que desde la incultura, desde la falta de conocimientos y de datos, pues es probable que piensen que es un gigante, que lo es, y piensen que hay una raza de gigantes y piensen que vino de una raza y que, bueno, se puedan llegar a inventar historias. Pero el problema es que aquí hay una cosa que no entendemos, y es el hecho de que todas las historias, o el 90% de las historias, que ya no solo son en la vieja Europa, o en el Medio Oriente, o en Rusia, o en África, que los hay por todos los sitios, sino que también en América del Norte y en América del Sur hay leyendas sobre una raza, sobre razas de gigantes, pueblos, seres, tanto mitológicos como seres que están metidos en las religiones, seres que están descritos en tablillas, seres en definitiva que estaban relacionados con una cultura anterior o con una circunstancia muy arcaica, muy arcana, en el que estos gigantes poblaban la tierra o eran una raza aparte de los humanos. Su procedencia, bueno, pues muchos dicen que procedían de ángeles que descendieron, otros muchos dicen que eran híbridos, otros muchos dicen, hay de todo lo que os podáis imaginar, pero en definitiva, y desde mi punto de vista, y aquí solo puedo alegar desde mi punto de vista, efectivamente yo creo que los gigantes en su momento existieron como raza, ¿de acuerdo? Y que de ahí probablemente el ser humano haya tomado algún tipo de genética y a día de hoy haya tanta mezcolanza después de tantos milenios que ya
ese gen gigante, si lo queremos decir así, o sin la enfermedad del gigantismo, ¿vale? Esto hay que puntualizarlo muy ampliamente. Ese gen gigante o esas personas que son excesivamente altas sin tener la enfermedad del gigantismo, de alguna manera haya sido un remanente de algo que desconocemos, de una raza que existió en un momento determinado y que procedió sin saber cómo, porque obviamente hace 400, 500, 1000 años la gente no superaba el 1,60. Ahora las personas, los chavales jóvenes que hay por la calle empiezan a superar el 1,90 de media, y empiezan a superar casi, muchos de ellos llegan casi hasta los 2 metros, pero antiguamente no era así. Antiguamente, yo que sé, te voy a poner la figura del Cid Campeador o la figura de grandes guerreros, eran unos tapones, eran enanos, eran de 1,60 m, 1,50 m. Ahora bien, eran tíos fornidos, eran tíos con unos brazos increíbles para levantar las espadas, eran tíos ejercitados, pero no eran gente alta, eran gente pequeña. Y solo hace falta ver a nuestros abuelos, a nuestros tíos, a cómo las generaciones van creciendo. Pero ahora sí que es verdad, sobre todo en esta última, no sé, década o en estos últimos años, como la generación, a la base de alimentarse mejor, mejores medicinas, mejores tratamientos, mejores, en definitiva, más avances en la tecnología, pues la gente va siendo cada vez más alta. Pero esto, 2,36 m, es una barbaridad. Y ya si te metes en el tema del gigantismo, 2,72 m, que es el más grande del mundo que se ha registrado, es una barbaridad. Pero aún así, hay relatos por toda la historia que están plagados de los gigantes. Hasta aquí el vídeo de hoy. Muchísimas gracias, chicos, espero que os haya gustado, espero que el tema de los gigantes os apasione igual que a mí el tema de los misterios, y también podéis verlo como en el libro Durantia, que también aparecen y dicen pues que los gigantes vinieron de la mezcla de, bueno, pues del séquito de los 100 de Caligastian, que se mezclaron, eran superhombres y crearon evidentemente superhombres o super seres, ¿no? Y bueno, pero en definitiva este es el misterio, son los gigantes, y como digo, espero que el vídeo os haya gustado. Nos vemos el próximo día con más y mejor, porque os traigo unos vídeos que os van a encantar. Un abrazo a todos.